El infierno no es un problema para ti, tú eres el problema para el infierno. ¿Cuánto lo creen? El diablo no es un problema para mí, Dante es el problema del diablo. Yo, diablo, soy una espina clavada en tu talón y tú lo sabes. Él no es mi problema, yo soy su problema. En medio de un ambiente cargado de expectación, Dante se colocó frente a la multitud reunida en la Catedral de Cristal. Dante comenzó con una voz firme y serena, llena de convicción. Su tono no dejaba lugar a dudas. Lo que estaba a punto de compartir no era un mensaje cualquiera, sino una declaración que podía cambiar el rumbo de las vidas de quienes estaban presentes. «Hoy no vengo a darles un sermón más», dijo mientras miraba a los ojos de los asistentes. «Hoy vengo a traerles una palabra viva, una promesa que transformará los meses que vienen y dará sentido a lo que han enfrentado hasta ahora». Dante continuó explicando que esta palabra no era un pensamiento propio ni una simple reflexión, sino algo que venía directamente del corazón de Dios. Hablaba de una palabra profética, un mensaje que no solo resonaría en los oídos, sino también en el alma. Dios todavía habla hoy y lo hace para recordarnos que Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete, lo cumple, lo que dice, lo hace. Estas palabras extraídas del libro de Números eran el núcleo de lo que Dante quería transmitir. No se trataba de un simple recordatorio de la fidelidad de Dios, sino de un desafío a confiar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecieran contradecirlas. Mientras hablaba, Dante observaba las expresiones de quienes lo escuchaban. Algunos asintieron lentamente mientras que otros cerraron los ojos, como si estuvieran tratando de absorber cada palabra en lo más profundo de su ser. Había quienes venían cargando dolores invisibles, preguntas sin respuestas, miedos y dudas que parecían demasiado grandes para manejar, pero Dante sabía que este mensaje no era solo para ellos, sino para todos los presentes, independientemente de su situación. Esta palabra, continuó, no es para un grupo selecto, es para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, porque las promesas de Dios no tienen límites ni restricciones. Su fidelidad alcanza a todos los que están dispuestos a creer. Dante habló sobre la importancia de reconocer los tiempos de Dios. A menudo, explicó, las personas se desesperan porque no ven cambios inmediatos en sus vidas. Piensan que Dios se ha olvidado de ellos o que sus oraciones no han sido escuchadas. Pero la realidad es que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Quiero que se detengan por un momento y piensen en las veces que creyeron que todo estaba perdido, y luego, de alguna manera, algo cambió. Puede que no haya sido en el tiempo que esperaban, pero fue en el tiempo perfecto. Con esta reflexión, Dante los llevó a recordar la historia de Balaam, un profeta cuyo relato está lleno de enseñanzas sobre la obediencia, la tentación y la intervención divina. Balaam era un hombre conocido por su capacidad de bendecir o maldecir con sus palabras, y su reputación lo había llevado a ser buscado por Balac, el rey de Moab. Balac temía al pueblo de Israel, que avanzaba con fuerza hacia la tierra prometida, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que Balaam maldijera a este pueblo. Pero cuando los mensajeros de Balac llegaron con su oferta, Balaam consultó a Dios, y la respuesta fue clara. «No maldigas a este pueblo, porque es bendito». Dante hizo una pausa, permitiendo que estas palabras se asentaran en el corazón de los oyentes. Luego continuó, explicando que la historia de Balaam no es solo un relato antiguo, sino una lección para todos nosotros. A menudo enfrentamos decisiones en las que lo correcto parece ir en contra de nuestras ambiciones o deseos. Balaam tuvo la tentación de aceptar la oferta de Balac, dijo Dante, pero entendió que obedecer a Dios es más importante que cualquier recompensa material. A medida que avanzaba, Dante relató cómo Balaam finalmente decidió emprender el viaje hacia Moab, aunque sabía que no debía maldecir a Israel. Sin embargo, en el camino, algo extraordinario ocurrió. Su mula, un animal que normalmente lo obedecía sin cuestionar, comenzó a detenerse y desviarse del camino. Balaam, frustrado por este comportamiento inusual, golpeó a la mula repetidamente. Fue entonces cuando sucedió algo sorprendente. La mula habló, sí, habló con palabras humanas, reprochando a Balaam por su ceguera espiritual. La audiencia escuchaba atenta mientras Dante relataba este evento con detalle, usando un tono que combinaba asombro y humor. Y imagínense lo que debió haber sentido Balaam en ese momento, dijo, arrancando algunas risas suaves del público. Pero más allá de lo extraño de esta historia, hay una lección profunda aquí. A veces somos como Balaam, estamos tan enfocados en nuestros planes y frustraciones que no vemos las señales que Dios nos está dando. Dante explicó que el ángel del Señor estaba bloqueando el camino de Balaam,
y la mula, al verlo, intentaba proteger a su amo. Esto nos muestra que Dios puede usar cualquier cosa, incluso algo tan improbable como una mula, para llamarnos la atención. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? El mensaje de Dante no solo era reflexivo, sino también profundamente práctico. Habló sobre el poder de las palabras y cómo nuestras declaraciones pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y en la vida de los demás. Con nuestras palabras, podemos bendecir o maldecir, dijo, y la elección está en nuestras manos. Para ilustrar este punto, compartió una historia conmovedora sobre una familia que enfrentaba la rebeldía de su hija adolescente. Los padres, en lugar de criticarla o maldecirla, decidieron bendecirla con oraciones y palabras positivas. A pesar de no ver cambios inmediatos, continuaron declarando bendiciones sobre su vida, y eventualmente su hija experimentó una transformación que la llevó de regreso a su fe. Tus palabras son semillas, explicó Dante, y lo que siembres, eso cosecharás. Este principio, aunque sencillo, tiene implicaciones profundas. Dante animó a la audiencia a reflexionar sobre las palabras que usan a diario, no solo con los demás, sino también consigo mismos. ¿Qué estás declarando sobre tu vida? ¿Sobre tu futuro? ¿Sobre tus circunstancias? Recuerda que tus palabras tienen poder. A medida que avanzaba el mensaje, Dante se detuvo para enfatizar una de las verdades más importantes: la fidelidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Citó nuevamente, si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Puede que no sea en el tiempo de la manera que esperabas, pero su promesa es firme. Para reforzar este punto, compartió varios testimonios de personas que habían visto la mano de Dios obrar en sus vidas. Una de estas historias era la de una mujer que había perdido todo: su hogar, su trabajo y aparentemente su esperanza, pero en medio de su dolor, decidió confiar en las promesas de Dios y declarar palabras de fe sobre su situación. Tiempo, vio cómo todo comenzaba a cambiar, y no solo recuperó lo que había perdido, sino que también experimentó una bendición aún mayor. Me ha ordenado bendecir, dice Balaam. Y eso es lo que Dios quiere y yo no puedo cambiarlo. Cuando Dios se empecina en bendecirte, aunque se levanten brujos, aunque la crisis económica te aceche, aunque te quieran quitar la casa, aunque los bancos te manden el último aviso, Dios dio orden de bendecirte y eso no podrá cambiar. Dios no solo restaura, Él multiplica, dijo Dante, con una sonrisa que reflejaba su propia confianza en esta verdad. El mensaje de Dante no solo fue un recordatorio de la fidelidad de Dios, sino también un llamado a la acción. Animó a la audiencia a vivir con un corazón de león. Una actitud de valentía y determinación que refleja la confianza en que Dios está con ellos. Un león no se preocupa por lo que piensen los demás, explicó, sabe quién es y actúa en consecuencia. Tú también debes recordar quién eres y quién camina contigo. Mientras concluía, Dante dejó a la audiencia con una pregunta que resonó en el corazón de cada persona presente. ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios y caminar con valentía, incluso cuando no puedes ver el camino por delante? La vida no siempre será fácil, pero eso no significa que no valga la pena vivirla con propósito. Quiero que recuerdes esto: tu situación actual no define tu destino. Lo que Dios ha prometido para ti es más grande que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Mientras hablaba, la multitud parecía absorber cada palabra, como si las frases que Dante pronunciaba fueran bálsamo para heridas invisibles. Le recordó que muchas veces nos dejamos atrapar por las circunstancias, por las dificultades que parecen insuperables. Sin embargo, Dante insistió en que las pruebas no son el fin del camino, sino una parte necesaria del proceso. No puedes ver la obra completa si solo miras el fragmento que tienes frente a ti. Dios ve el cuadro completo, y Él está trabajando incluso cuando no lo notas. Continuó profundizando en la historia de Balaam, quien, a pesar de su vacilación inicial, había obedecido finalmente a Dios, pero no sin antes pasar por un momento de confrontación. Dante habló sobre cómo en ocasiones Dios permite que enfrentemos situaciones que desafían nuestra fe y nos obligan a mirar más allá de lo evidente. ¿Cuántas veces has estado en un lugar donde todo parece oscuro, donde no puedes ver la salida? Es en esos momentos cuando Dios nos está pidiendo que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La imagen de la mula que hablaba seguía resonando en la mente de los oyentes. Dante la usó como un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para captar nuestra atención. La pregunta no es si Dios está hablando, dijo, haciendo una pausa para mirar a la audiencia. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando?
¿Estás dispuesto a detenerte y prestar atención a lo que él te está diciendo? Dante se tomó un momento para compartir una experiencia personal. Un momento en su propia vida donde había sentido que todo estaba perdido. Era un tiempo en el que las puertas parecían cerrarse una tras otra, y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Pero en medio de esa prueba, comenzó a ver pequeñas señales, destellos de esperanza que le recordaron que Dios seguía obrando. Aprendí que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios, siempre podemos confiar en Él, y cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada pieza encajaba perfectamente. Y completó la obra. No dijo, mira, la dejo a medio completar para que tú la termines. No. Él completó y derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. La completó. La congregación escuchaba en un silencio reverente, como si las palabras de Dante estuvieran penetrando las capas más profundas de sus corazones. Había algo en su testimonio que resonaba con la humanidad de todos los presentes. Cada persona podía identificarse con esa sensación de estar atrapada en un lugar de incertidumbre, pero también con la esperanza de que algo mejor estaba por venir. Dante habló entonces sobre el poder de la obediencia, destacando que la verdadera fe no solo consiste en creer, sino también en actuar según esa creencia. Balaam pudo haber elegido ignorar las instrucciones de Dios, explicó, pero al final, entendió que obedecer era la única opción que llevaba a la bendición. Esta idea de obediencia activa llevó a Dante a hablar sobre las promesas de Dios. Subrayó que estas no son simples palabras vacías, sino compromisos eternos que Dios hace con sus hijos. Cuando Dios dice que va a hacer algo, puedes estar seguro de que lo cumplirá. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias ni de nuestras emociones. Es una constante, un ancla en medio de la tormenta. A medida que avanzaba, Dante hizo hincapié en que las promesas de Dios no siempre se cumplen de la manera que esperamos. Dio el ejemplo de un agricultor que siembra semillas en la tierra. Aunque no ve resultados inmediatos, confía en que, con el tiempo y el cuidado adecuado, esas semillas darán fruto. Así son las promesas de Dios, explicó. A veces necesitamos paciencia para verlas cumplirse. Pero una cosa es segura: lo que Él ha prometido, lo hará. La atención de la audiencia estaba completamente cautivada cuando Dante comenzó a hablar sobre el poder de las palabras. Retomó la historia de la familia que había bendecido a su hija adolescente con oraciones y palabras positivas. Este testimonio, aunque simple, ilustraba un principio profundo. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o causar daño. Cada vez que abres la boca estás sembrando algo. La pregunta es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? Dante animó a todos a examinar cómo hablaban, no solo con los demás, sino también consigo mismos. Demasiadas veces nos ponemos límites con nuestras propias palabras. Decimos cosas como no puedo o nunca lo lograré, y esas palabras se convierten en la realidad que vivimos. Pero Dios no te creó para vivir limitado. Él te creó para prosperar, para avanzar, para alcanzar cosas mayores. El mensaje tomó un tono más desafiante cuando Dante habló sobre la valentía. Comparó a los creyentes con leones, destacando que no estamos llamados a vivir con miedo o inseguridad, sino con confianza y audacia. El león no es el animal más grande ni el más rápido, pero es el rey de la selva porque actúa como tal. Sabe quién es y no se detiene ante nada. Tú también necesitas recordar quién eres, un hijo de Dios destinado a la victoria. Mientras Dante hablaba, la pasión en su voz se intensificó. Compartió historias de personas que, enfrentando situaciones aparentemente imposibles, decidieron actuar con fe y valentía. Una de esas historias fue la de una madre que oró fervientemente por su hijo, quien estaba atrapado en un ciclo de adicciones. Aunque pasó mucho tiempo sin ver resultados, nunca dejó de declarar palabras de vida sobre él. Finalmente, su hijo experimentó una transformación radical, y hoy vive libre y lleno de propósito. Quiero que entiendan algo, dijo Dante, su voz llena de emoción. La fe no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce resultados eternos. Cada oración, cada palabra de fe, cada acto de obediencia tiene un impacto, aunque no lo veas de inmediato. Dante continuó desafiando a la audiencia a vivir una vida de propósito, recordándoles que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para marcar una diferencia. Dios te ha bendecido para que seas una bendición, afirmó. No subestimes lo que puedes hacer con lo que tienes. Incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno. El mensaje de Dante estaba llegando a su punto culminante. Con cada palabra,
Parecía estar construyendo un puente que conectaba las promesas de Dios con las realidades de la vida cotidiana. Tonto Solonga. Finalmente, concluyó con una declaración poderosa. Dios ha dado una orden de bendecir, y esa bendición es irrevocable. Ahora es tu turno de caminar en ella, de reclamarla y de compartirla con el mundo. Era más que un mensaje, era un llamado a la acción, una invitación a vivir con fe, valentía y propósito. La certeza de que las promesas de Dios son firmes y que su fidelidad nunca falla resonaba en cada corazón. Lo que estoy compartiendo con ustedes hoy no es teoría ni una simple reflexión, dijo, deteniéndose para mirar a la audiencia con intensidad. Es una verdad viva, una promesa que ha transformado vidas, incluyendo la mía, y que puede transformar la tuya también. No importa dónde estés en este momento, ni cuánto dolor o incertidumbre estés enfrentando. Lo que Dios ha dicho sobre ti es más grande que cualquier circunstancia. Su palabra es irrevocable. El silencio era total, roto solo por el ocasional susurro de alguien que murmuraba amén en acuerdo con lo que estaba escuchando. Dante continuó, profundizando en la noción de las promesas de Dios como un ancla para el alma. Comparó la fe con un marinero que enfrenta una tormenta en el mar. Aunque las olas golpean su embarcación con fuerza, el ancla lo mantiene firme. Así es la palabra de Dios, explicó. Es ese ancla que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos. No importa cuán fuerte sea la tormenta, el ancla nunca falla. Dante hizo una pausa para que estas palabras calaran en la audiencia, y luego compartió una historia personal que había impactado profundamente su vida. Era un testimonio de un momento en el que se encontraba al borde de la desesperación, enfrentando un desafío que parecía insuperable. Durante ese tiempo había sentido que Dios estaba en silencio, que sus oraciones no llegaban a ninguna parte. Pero en su momento más oscuro, recordó una promesa de las Escrituras: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras lo fortalecieron y lo llevaron a aferrarse a la fe, incluso cuando no podía ver una salida. Con el tiempo, la situación comenzó a cambiar. Las puertas que pensaba que estaban cerradas comenzaron a abrirse, y lo que parecía un callejón sin salida se transformó en un camino lleno de oportunidades. Aprendí que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones ni de nuestra capacidad para entender lo que Él está haciendo, dijo. Su fidelidad es constante, y siempre podemos confiar en que Él está obrando, incluso en los momentos en que no lo vemos. La congregación estaba inmersa en el relato, y Dante aprovechó este momento para hablar sobre la importancia de la paciencia en el cumplimiento de las promesas de Dios. Vivimos en una época en la que queremos resultados inmediatos. Si no vemos cambios rápidamente, nos frustramos y empezamos a dudar. Pero las cosas más valiosas de la vida no suceden de la noche a la mañana. Requieren tiempo, fe y perseverancia. Dante comparó el proceso de esperar en Dios con el trabajo de un agricultor. Explicó que cuando un agricultor siembra una semilla no espera que germine al día siguiente. Sabe que llevará tiempo, pero también sabe que la semilla crecerá si recibe el cuidado adecuado. Así son las promesas de Dios, dijo. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero si permaneces firme en la fe, eventualmente cosecharás lo que Él ha prometido. Dante continuó relatando la historia de un hombre llamado Samuel, quien había enfrentado años de rechazo y fracasos en su carrera. Aunque se sentía desanimado, decidió aferrarse a las promesas de Dios y comenzó a declarar palabras de vida sobre su situación. En lugar de decir, nunca lo lograré, comenzó a decir, Dios está abriendo puertas para mí. Mi tiempo llegará. Con el tiempo las oportunidades comenzaron a surgir, y Samuel finalmente alcanzó el éxito que había estado buscando. Tus palabras tienen poder, afirmó Dante con énfasis. Lo que declares sobre tu vida tendrá un impacto directo en tu futuro. Por eso es tan importante que hables con fe, incluso cuando no veas los resultados inmediatos. Declara lo que Dios ha dicho sobre ti, no lo que tus circunstancias te están diciendo. La transición del mensaje llevó a Dante a hablar sobre el corazón de león, una actitud de valentía y determinación que él creía que cada persona debía adoptar. Un león no se detiene porque otros animales lo miren con temor o con desafío, dijo, arrancando algunas sonrisas entre la audiencia. Él sabe quién es y actúa en consecuencia. Tú también debes recordar quién eres. Eres un hijo de Dios, destinado a la victoria. No permitas que el temor te detenga. Para ilustrar este punto, compartió la historia de una mujer llamada Elena, quien había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Aunque el diagnóstico inicial era desalentador, Elena decidió enfrentarlo con fe. En lugar de ceder al miedo,
comenzó a declarar que Dios estaba obrando en su cuerpo y que su salud sería restaurada. Su actitud no solo inspiró a su familia, sino que también fortaleció su propia fe. Con el tiempo, experimentó una recuperación que los médicos describieron como un milagro. El temor es una prisión, dijo Dante con pasión, pero la fe es la llave que te libera. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, recuerda que Dios es más grande. Él no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El mensaje de Dante no se centraba únicamente en la transformación personal, sino también en el impacto colectivo. Les recordó a los presentes que sus vidas no eran solo para su propio beneficio, sino para ser una bendición para los demás. Dios te ha bendecido para que seas una bendición, dijo. Piensa en las personas a tu alrededor que necesitan esperanza, aliento o apoyo. Tú puedes ser la respuesta a sus oraciones. Dante compartió la historia de un hombre llamado Jorge, quien a pesar de no tener muchos recursos, decidió iniciar un programa comunitario para alimentar a personas sin hogar. Aunque comenzó con poco, su iniciativa creció rápidamente, atrayendo el apoyo de otros que también querían ayudar. Hoy, el programa de Jorge no solo proporciona comida, sino también oportunidades de empleo y vivienda para quienes lo necesitan. Cuando das lo que tienes, Dios lo multiplica, dijo Dante con una sonrisa. Nunca subestimes el impacto que puede tener un acto de bondad. Lo que haces por los demás tiene un eco eterno. El mensaje estaba llegando a su clímax, y Dante aprovechó este momento para hacer un llamado a la acción. Hoy es el día para tomar una decisión, declaró. No puedes seguir posponiendo lo que sabes que Dios te ha llamado a hacer. Este es tu momento. Da el primer paso, aunque sea pequeño, y confía en que Dios te guiará en el resto del camino. Dante cerró su mensaje con una oración, pidiendo a Dios que fortaleciera la fe de cada persona presente y que les diera el valor para caminar en las promesas que él había declarado sobre sus vidas. La congregación se levantó, y en el ambiente se sentía una mezcla de esperanza, determinación y gratitud. Condena a la serpiente que tipificaba al diablo y dice: sobre el polvo te arrastrarás. ¿Recuerdan eso? Ese es el nivel que Dios dejó al diablo, arrastrado. ¿Cómo está el diablo? Cuando él te diga desde abajo: vamos, 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 dame pelea, le digo: tú estás arrastrado y nunca subirás a mi nivel. No lo pongan encima, déjenlo arrastrado donde Dios lo puso. Déjenlo en el mismo nivel, vencido, arrastrado.